notamos este texto, tiene paralelismo, mucho paralelismo con el personaje que estudiamos la clase pasada, que fue el personaje de Jonás. El Señor le dice, vete y ve a Nínive, ¿sí? Vete y ve a Nínive. Y el Señor le dice acá, dice, llegó a él una palabra del Señor que decía, aparte de aquí, vuelve al oriente, esconde en el rollo de Querit. O sea, vemos como Dios le da una ordenanza a Jonás y en este instante Dios le da una ordenanza a Elías, ¿sí? Entonces, cuando comparamos las reacciones tanto de Elías como la de Jonás, vemos una gran diferencia de que Jonás, al Dios hablarle, él desobedeció y fue en oposición a lo que Dios le dijo. Dios le dijo, vete a Nínive, y Jonás se fue a Tarsis. Más sin embargo, Dios le dice a Elías, vete al arroyo de Querit, ¿verdad? Vete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Y Jonás, disculpen, Elías, opera conforme a la palabra de Dios. Aquí, entonces, estamos viendo ejemplificado también dos naturalezas en dos hombres diferentes, en dos hombres que son profetas. En Jonás vemos evidencia de la naturaleza de la carne. O sea, la naturaleza de la carne se opone a la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Jonás? Jonás se opuso a lo que Dios quería hacer. Dios le dijo, vete a Nínive. Y Jonás se fue a Tarsis. Esto, el Jonás que estudiamos la semana pasada representa a un creyente que está gobernado y está operando desde la plataforma incorrecta. Y esta plataforma es la plataforma de la carne, desde la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza adámica, que se opone a la voluntad de Dios. Vemos a Jonás que se opone, o sea, representa a un creyente inmaduro, a un creyente que cree en Dios, pero a su conveniencia. O sea, si Dios no se alinea a sus planes, entonces desobedece a Dios, porque está operando en la carne. Más sin embargo, Elías aquí está representando a alguien que está operando desde la plataforma correcta, desde la plataforma del Espíritu, que es quien es conducido por el Espíritu de Dios y obedece al Espíritu de Dios. Por eso vemos a Elías apartándose y yendo al lugar que Dios le dijo, porque aquel que opera desde la plataforma correcta, desde la plataforma del Espíritu, hace lo que Dios le pide. Y Dios le dice acá, apártate, ¿sí?, de aquí, vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit. Dios realmente a Elías dice, Vallejite Baradona el Ailemor, Lej, mi bet, ufanita, Lej. Ok, le dice, vete de aquí, torna, o sea, vuélvete, sí. Bueno, lo que no le dice es realmente apártate, sino vete, ¿verdad? Y le dice, vete, ¿verdad? De aquí y vuelve hacia el oriente, que es más hacia el oriente. Aquí hay muchas palabras bien interesantes. Está la palabra oriente acá. Dice, vete al oriente. El oriente, que en hebreo es queden en oriente. Y está Querit, ¿verdad? Dos palabras interesantes, que en hebreo expresan una verdad que aún está presente y que nos permite entender algunas cosas. Miren, estas palabras son clave.
Kerit y tenemos Jordán. La palabra que estamos viendo, ¿verdad? Interesante aquí son Oriente, Kerit y Jordán. Entonces el Señor le dice, vete de aquí y vuélvete, ¿verdad? Ve hacia el oriente. Fíjate que aquí en el español, Dios le dice vete 2 veces. No, dice leja, ok, le vete y vete por ti mismo. Ok, ahora, Dios le dice que se vaya al oriente. Queden, es la palabra queden. Esa palabra queden, que es Kedmat, dice al oriente, así se llamaba el lugar geográfico donde estaba el jardín del Edén. O sea, así se llamaba el lugar donde está ubicado geográficamente, el lugar donde la atmósfera donde el hombre era recreado por la presencia de Dios, el Gan Eden, ¿sí? El jardín de la delicia, el jardín del Edén. O sea, cuando dice vuélvete al oriente, podemos verlo un poquito más profundo y podemos entender que espiritualmente cuando Dios nos envía al oriente, cierto aspecto es como a un estado paradisiaco donde Dios tiene todo el control. Y segundo, Dios le dice, y escóndete en el arroyo de Kerit. La palabra Kerit viene del hebreo karat, que quiere decir cortar. ¿Y con qué otra palabra, otro sustantivo se complementa la palabra Kerit con la palabra berit? Por ejemplo, berit quiere decir pacto. Y hacer un pacto con el Eterno se dice en hebreo karat, que de ahí viene kerit, que quiere decir cortar, ¿verdad? Berit, un pacto. O sea, pactar con el Señor es cortar, brit, un pacto. Porque los animales se cortaban, no sé, ustedes se fijan que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, el Señor, no el Señor, sino que Abraham cortó los animales en 2 pedazos y había un camino. Y entonces el Señor mismo en una llama, como en una llama, estaba paseándose por en medio de los animales. Y de ahí viene la palabra cortar, aludiendo al pacto. Entonces, Dios le está diciendo en pocas palabras, vete hacia el oriente, la palabra oriente en hebreo, es queden. Y en ese lugar geográfico, vamos a decir, está una atmósfera espiritual en Queden, que era donde el hombre se deleitaba con el Señor. Entonces, y luego de decirle, vete al oriente, dice, al arroyo de Kerit. Y Kerit expresa un pacto, ¿sí? Un compromiso entre Dios y el hombre. Y entonces le dice que está frente al Jordán. No sé si alguno de ustedes, ¿verdad? Bueno, sabe lo que significa Jordán. O sea, el Jordán es un lugar donde hubo muchos milagros. Ejemplo, uno de ellos fue cuando Naamán el leproso. ¿Qué pasó con Naamán el leproso? Naamán el leproso accedió al río Jordán y se humilló ¿cuántas veces? 7 veces. Y su piel, que era leprosa, se restauró como la de un niño. Sí, entonces ahí vemos que hizo Naamán se zambulló 7 veces, o sea, se doblegó 7 veces en el río Jordán. Se humilló, descendió al río Jordán. Y una vez que subió, entonces su piel se volvió como la de un niño. También cuando Cristo Jesús, ¿verdad? El verbo de Dios hecho carne, en el río Jordán fue bautizado. Fue bautizado por Juan el Bautista. Y cuando fue a bautizarse, dice que se zambulló, ¿verdad? O sea, se humilló. ¿Y por qué? Y es que la palabra Jordán, que en hebreo es Yardén, ¿sí? Vamos a leerlo aquí en hebreo. Benistarta, Bejal, Keritz, Asher al Ayardén. Ok. Yardén viene de la palabra hebrea, o Jordán viene de la palabra hebrea Yeretz, que quiere decir humillarse, quiere decir doblegarse. Fíjense las 3 palabras que usa el autor bíblico acá. Oriente, ¿sí? Kerit y Jordán. O sea,
Queden, que expresa la dirección donde estaba el hábitat, donde el Padre se manifestaba, ¿verdad? De manera gloriosa con sus hijos, Adán y Eva. Entonces, Kerit, que escoltar, hacer un pacto. Entonces, Jordán quiere decir humillación. ¿Será que para que nosotros, oigan, mira el mensaje que pudimos encontrar en el verso 2, con las palabras que usó el autor bíblico? ¿Será que nosotros para poder acceder al pacto eterno de Dios tenemos que ir al Jordán? O sea, el Jordán expresa humillación, expresa humildad. O sea, para acceder a Kerit necesitamos ir al descenso, Jordán. Entonces, en Kerit es donde Dios pacta. ¿Sí? Nos humillamos, reconocemos nuestras faltas. Entonces el Señor en Kerit hace un pacto con nosotros. Ese pacto que hizo con nosotros fue a través del Cordero de Dios, ¿verdad? Que expía el pecado de aquellos que se humillan delante del Padre. Y entonces pueden ir a Kedmat, a Keden, el lugar geográfico, ¿verdad? Donde se manifestaba una dimensión, no de la tierra, sino del cielo, que es el lugar donde los hijos de Dios se recrean. O sea, para nosotros entonces poder recrearnos en la presencia del Señor, necesitamos humillarnos. Segundo, un pacto eterno. Ese pacto eterno es a través del Cristo eterno. Y entonces nos permite llegar hacia esa dimensión donde somos recreados, donde hay refrigerio. Por eso entonces el apóstol Pedro decía, arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por eso fue que cuando entonces Naamán llega a Jordán, acá al Jardín, al Jordán, dice la Biblia que se humilló 7 veces, descendió 7 veces y su piel fue restaurada. Cuando Cristo llega a Jordán y se humilla, ¿verdad? Desciende, y cuando sube, dice la Biblia, que se abrieron los cielos y el Padre Eterno habló. Mientras el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, venía en forma corporal de paloma sobre él, y el Padre decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, cuando vamos al Jordán, o sea, al descenso, y nos humillamos, así como la piel de Naamán fue restaurada, así nuestra vida es restaurada. Pero no solamente se queda ahí, sino que así como el Padre vino una complacencia en el Padre por la humillación del Hijo, entonces el Padre se complace en nosotros por su Hijo. O sea, porque en el momento que nos humillamos, el Padre se complace en el Hijo, que es Cristo, que está siendo expresado a través de nosotros. Entonces, estas palabras que están acá, como Oriente, Kerit y Jordán, no están por casualidad. Nos está dando un mensaje. Necesitamos descender, humillarnos para acceder al pacto eterno en Cristo y entonces llegar a Keden, que es el lugar donde estaba el jardín del Edén, el lugar de recreación, donde nos podemos deleitar en Cristo. Si nos humillamos y somos restaurados, entonces nos vamos a gozar esta salvación. No vamos a esperar que venga Cristo, ¿verdad? O sea, en carne para gozarnos. O sea, no vamos a esperar que el paraíso llegue para gozarnos, sino que automáticamente Cristo esté en nosotros. Vamos a gozarnos la salvación. Para nosotros será un deleite. Y claro, para que sea un deleite, usted tiene que estar operando desde la plataforma correcta, desde la plataforma en la cual operó Elías. O sea, Elías en este momento está obedeciendo la palabra de Dios y entonces está operando desde la plataforma correcta, ¿sí? Desde la plataforma del Espíritu. Más sin embargo, cuando operamos desde la plataforma incorrecta, desde la plataforma de la carne, somos
creyentes semejantes a Jonás, que Dios le dice, ve a Nínive y nos vamos a Tarsis. Que Dios le da una palabra y entonces deciden obedecerla, no obedecerla, sino hacer todo lo contrario, porque el que opera desde esa plataforma está operando de la carne y los deseos de la carne se oponen a la voluntad de Dios y dice que no le pueden agradar al Señor. O sea, si nosotros estamos operando en esa plataforma, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crucificar la carne. A eso la Biblia nos llama. Así como Cristo, ¿verdad? Se entregó a la cruz del Calvario, nosotros tenemos que llevar nuestra carne, ¿verdad? Nuestra vieja naturaleza a la cruz. Amén. Por eso el apóstol Pablo, como yo decía el domingo pasado, crucificado estoy juntamente con Cristo. No dice, me voy a crucificar. Crucificado estoy juntamente con Cristo.